Buenas noches, ¿qué tal, estimados? El día de hoy estaré hablándole em, de Twitter, esta empresa que tiene nacimiento en Silicon Valley. Correcto, hemos estado hablando en los podcasts pasados de estas empresas que están generando billones de dólares con el marco de la tecnología, con la parte del desarrollo de las programaciones, de la parte web y nos hemos interesado bastante por optar por esta compañía. El día de hoy les vengo a hablar más que todo rápido de sus inicios. Sé que a diario los utilizamos, la manejamos, le damos follower, retweet, hashtag y todo ese tipo de cosas que se pueden hacer en esta herramienta. Pero en este podcast quería contarle cómo nace, el origen, quiénes fueron sus fundadores, cómo se dio a la tarea estos cuatro jóvenes, ahora obviamente ya adultos, de crear esta aplicación. Esta aplicación Twitter nace en San Francisco, en Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Parte allí en marzo del 2006 por su cofundador o CEO Jack Dorsey actualmente, eh, que ganó la popularidad, que tiene el estimado de 300 millones de usuarios, genera casi 60 millones de tweets diariamente y que genera una cantidad de peticiones de búsqueda diaria en los navegadores obviamente muy comunes como Google. ¿De qué se trata esa red social? Desde que diario lo manejamos, pero se compaginó en el 2006 originalmente con los caracteres de 140, o sea, podías mensajear, era como un SIM, como un mensaje donde podías escribir 140, no podías. Ahora obviamente se amplió a un máximo de 280, pero cuando Twitter tuvo la iniciativa, tú no podías escribir más de 140 para esos chicos que acaban de nacer o que se acaban de unir a Twitter, hoy por hoy Twitter tiene mayor ventajas que anteriormente, con todos los cambios que se le han hecho, pero vamos hablando más adelante sobre este tema. Ok, algo muy curioso que le pasó a Twitter es sus orígenes. Vea, Twitter como tal no nace con la idea de crear una página, una interfaz mediante red social donde podías informar, escribir, prácticamente era un blog, pero micro, es la unión de un microblog, como se conoce actualmente, ¿sí? Nació de los ex trabajadores de Google. eh, Esta empresa no estaban trabajando en Twitter, estos empleados estaban trabajando, estos chicos, mejor dicho, estaban trabajando, y obviamente adultos, les repito, estaban trabajando en la compañía de Audio creando un servicio de radio o de línea podcast mediante web, pero resulta ser que debido al lanzamiento que tuvo iTunes, con el producto interno de podcast no se dio la explosión, no se dio el lugar. Pues asustados esos chicos desearon obviamente venir y empezar a crear otra nueva propuesta. Sí, empezaron, Jack empezó a validar con sus amigos de qué forma podían crear eh, una parte de una red social o un microblog donde pudieran comentar, retuitear y comentarse de la forma más rápida, más visible, más entendible. Y nace lo que es Twitter, que al inicio, para aquellos que se sorprenderán, no se iba a llamar Twitter, se iba a llamar Status o también tenía la alusión al nombre de Flickr. Sí, así como lo escuchan. No me pregunten por qué, pero era el nombre original que tenía, imagínense ustedes. Luego se llamó Twitter, como el pío que hace un pajarito, que en inglés se llama tweet,
pero que finalmente fueron agregando el acrónimo de la palabra y llegó siendo muy sonado y con una buena pronunciación, el cual fue llamado Twitter. Así es, así nace y surge Twitter con este nombre de estos cofundadores. Hay una curiosidad en sus creadores. Los creadores de Twitter, como decías, empleados de Google, entre ellos otro desarrollador de páginas y de software. Estamos hablando de Jack Dorsey, que es el cofundador y CEO actualmente de la empresa. También hablamos de Bitston, de Noah Glass y Evan Williams. Pues de estos cuatro, Noah Glass fue rápidamente despedido de la compañía y por diversos temas, entre ellos. Glass se dedicó pues a otro tema de pilares, a otro tipo de empresa. Y casi normalmente no se habla de él, no me quiero extender. Sé que no sé si conocerán a Jack Dorsey, es el fundador, como se los había repetido, pero no me quiero extender mucho de ellos. En otra opción les hablaré más de la biografía de este porque se nos hace muy largo y quiero hacérselo resumido para que, pues, oye, cualquiera que te preocupa o te pregunte Twitter, ya eres conocedor, quién fue, cómo la fundó y cómo surgió. Pues nace, como les decía, en el 2006 con la idea de crear un podcast, una página de podcast, pero la hicieron interactiva y la hicieron mediante texto, no mediante audio, ¿sí? Eh, pues para contarle algo de la historia, eh, la empresa decide agregar un valor importante a la compañía, pues ellos desean crear este servicio de publicidad, pero no cobrar ninguna propuesta hasta que el número de usuarios aumentara, muy parecido a Instagram, ¿verdad? Se financiaba de las inversiones de las empresas de capital de riesgo. A finales del 2009, Twitter ya cuenta con las versiones en español, francés, italiano, alemán. Obviamente esto quiere decir que solo había en inglés. Así es antes para esa gente que ahora Twitter lo maneja en todos los idiomas. No, solo existía en inglés. Pues a inicios de 2015 Twitter se renueva con su nueva aplicación de piroscopio que de hecho le viene a dar ese plus a esta aplicación de Twitter, a esta fachada azul con sus botones y su campo de texto y la interactividad de las noticias abajo del campo de texto con la forma de la pluma del pajarito. Ayuda a transmitir este periscopio eventos en tiempo de real, algo muy similar a Facebook Live, pero este muy diferente, ¿verdad? Para microblogging, ¿sí? Cuando les hablo de microblogging, es que, vuelvo y repito, no sé si les lo había dicho ya, eh, prácticamente era un blogging personal, pero micro, pequeño, ¿sí? Con este espacio de 140 caracteres que más adelante suele a pasar a 200, creo que 40 eh, caracteres. Pues actualmente Twitter cuenta con 328 millones de usuarios, un 82% pasan conectados en sus teléfonos móviles, pasan viciados, ¿verdad? Con esta red social. Eh, y empiezan a mejorar, los ingenieros de Twitter empiezan a mejorar. Al inicio, estos ingenieros tomaban la decisión de qué era mejor para Twitter y empiezan a intentar el tema del hashtag. El hashtag no existía al inicio, eso se fue implementando. Empieza a tener una interactividad, una simétrica, la media data de la red social en tiempo real y actualizada. Luego puedes darle prioridad a las noticias, dejarlas programadas, se vuelven viral, se vuelve una multiplataforma y así empieza a tener Twitter. Pero hay algo de Twitter que no me agrada después del 2015 hacia estos años, cuando Jack toma la cabecilla de la compañía como tal y se van los creadores, cofundadores de ella. Twitter empieza como no a evolucionar, pasa lo contrario, no evoluciona, no evoluciona, desevoluciona. No sé si la palabra existe como tal, pero resulta ser que Twitter deja de tomar estas grandes ideas, eh,
todo se tiene que llegar a una mesa de control y esta lluvia de ideas ya empieza a ser manejada por una sola persona. Las ideas tiene que autorizarlas si bien le parece, si no al mismo CEO. Entonces Twitter empieza, en otras palabras, a bajar a bajar de su idea. De hecho, se ha quedado muy estancado. Twitter se ha quedado muy estancado a sus opciones. Aún sigue siendo una de las empresas con mayor, ¿cómo se llama? Índice, pero en temas económicos, monetarios. Pero prácticamente no he vuelto a tener, decirlo así, una gran avance durante que se fueron. De hecho, dentro del 2016 a 2017 hubo una recaída en su bolsa de valores. En el 2018, 2019 con varias eh, promos empiezan a levantar, pero es muy constante actualmente con 40.80 dólares arriba la bolsa de valores de Twitter. Eh, pero esta parte de ellas es la que no me gusta. De hecho, hubieron muchos cambios, muchas peleas internas. El dueño empieza a, porque él era un programador, aparte de Twitter, crea Square, es otra empresa donde crean la parte de para poder cobrar o temas de seguridad de tu tarjeta para poder comprar en línea. De hecho, es uno de los CEOs que trabaja más o 12 horas, más que cualquier CEO que trabaja 8 horas. Algunos solo se presentan ya cuando llegan a la gloria. De hecho, este no. Este tiene esas dos empresas. Sale de una, cruza el patio, la calle, para ir a la otra empresa. Es algo muy fascinante de él personalmente. No me voy a dedicar a él, sino a los inicios de Twitter, como les decía. Eh, Twitter, hay una imagen que ronda ahí en internet de cómo nace Twitter. Si supieran que es en una hoja, en un bloc de nota de un cuaderno, hacen el dibujo del comentario, el send enviado, el retweet y ciertas cosas ahí. Nace muy humildemente, pero el despegue que tiene como microblogging y los usuarios estadounidenses empiezan a darle fama, empiezan a utilizarlos, empiezan a darle mercadeo a esta aplicación, se vuelve un gigante. Hoy por hoy las herramientas que actualmente tienen considero que es mejor que Facebook y que otras en temas de información, de noticias. De hecho, han pasado cosas muy relevantes mediante esta red social. Eh, pues quería dejarles nada más comentado esto. En la próxima estaré comentando de otros gigantes informáticos o empresas, de cómo tuvieron su origen, cómo nació. Y pues fue un gusto haberles comentado de cómo nace esta empresa Twitter, cómo, cómo realmente surgió la idea que al día de hoy si hubiese existido esta aplicación para podcast, seguramente, o esta página que estaban creando sus cofundadores, seguramente no existiera Twitter, sino que nace de un desbalance ahí agitado, de una contrapropuesta que les hizo Apple a ellos con su iTunes herramienta interna para música y radio y este manejo de radio paquetado, de cápsulas como llamado podcast. Pues buenas noches estimados, muchas gracias. Espero que les esté gustando lo que estamos haciendo este contenido eh, de, de ver o tener comentarios o sugerencias. Sean bienvenidos, estaré al tanto de ellos. Pásenla bien y descansen.